Le pregunto si son, ¿verdad?, si se consideran feministas, para saber, ¿no? Porque de ordinario, cuando una persona se identifica como feminista, alega, ¿no?, que está o que defiende de alguna manera los derechos de las mujeres. Y por lo que he podido escuchar de lo que ustedes han dicho, me gustaría saber, entonces, si ustedes consideran que ustedes están aquí en defensa de los derechos de las mujeres. Por mi parte y por parte de Profamilia, sí. Estamos aquí en defensa de los derechos de las mujeres. La realidad es que no le voy a responder esa pregunta, pero no tiene nada que ver con las preguntas o el proyecto que estamos aquí discutiendo. No voy a contestar. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, presumo, ¿no?, que en efecto están aquí porque, por lo que han dicho en sus memoriales, porque entienden que el proyecto del Senado 693 atenta contra los derechos de las mujeres. Por lo tanto, la pregunta es totalmente relevante a la discusión que estamos teniendo e incluso a los propios argumentos que ustedes mismas han traído. Como representante de Proyecto Madre en estas vistas, entiende que en cuanto a la práctica del aborto, debe existir alguna limitación que tome en consideración las motivaciones por las cuales una mujer decide abortar, o si usted entiende que no debe haber limitación alguna en relación a por qué una mujer quiere abortar. Con mucho respeto a ambas comisiones, por la forma en que se está dando la pregunta y que usted está dando su opinión para que yo reafirme su opinión y respetando sus creencias religiosas, yo no voy a responder esa pregunta. Le voy a volver a hacer la pregunta nuevamente para volver a hacer el ejercicio de buena fe, porque me parece a mí que la pregunta no tiene una respuesta todavía. La respuesta la estoy procurando de usted. Y voy a hacer esto nuevamente, intentando que podamos tener un diálogo respetuoso, nuevamente. Me gustaría saber si usted entiende que debe existir o que se debe legislar para regular la práctica del aborto, limitando la práctica del aborto, tomando en consideración las motivaciones o las razones por las cuales una mujer decide abortar, ¿sí o no? Reafirmo mi contestación, no le voy a responder porque ya usted previamente respondió la pregunta. Muy bien, pues que quede para récord que la ponente se ha negado rotundamente a contestar una pregunta totalmente válida para la discusión de la regulación del aborto en la etapa de viabilidad. ¿Y usted considera ofensivo que esta Asamblea Legislativa tenga un interés legítimo en proteger la vida de los bebés en el vientre que son viables y que ya pueden vivir fuera del vientre? Ese interés del Estado, ¿usted lo considera ofensivo o usted considera que es un buen interés? Realmente, senadora, yo considero ofensivo que se nos invite a deponer unas vistas y se nos trate de esta manera. ¿Cómo se le está tratando? Que no se nos está dejando contestar. Se nos están haciendo preguntas insidiosas, ¿verdad?, que responden a una narrativa, que responden a una intención de usted comprobar unos puntos que ya usted tiene bien determinados. Bueno, eso es ofensivo. Yo creo que debe estar para récord. Invito a cualquiera a que pueda ver estas vistas de principio a fin, para que pase juicio cada cual sobre sus expresiones. Ustedes solicitaron deponer en estas vistas y con mucho gusto se le concedió el espacio. Parte de estos procesos es realizar las preguntas que los senadores entendamos pertinentes en relación al tema y a la medida que se discute. Aquí en todo momento se le ha tratado a ustedes con el mayor respeto y yo continuaré haciendo mi trabajo, haciendo las preguntas que entienda necesarias, y si ustedes no las quieren responder, tienen todo el derecho de hacerlo y de decirlo para que conste para récord. Yo nuevamente me reitero en que aquí el trato debe ser respetuoso de ambas partes y me temo que en ocasiones puede ser que
no se esté llevando a cabo ese trato decoroso por parte de las expresiones que están haciendo. Lo que yo estoy trayendo a la atención suya es que la misma autora que usted ha citado como referencia para probar un punto es la misma autora que hace otro estudio utilizando algunos datos de ese estudio que usted citó para concluir que la mayoría de los abortos tardíos, que son los abortos que nosotros queremos prohibir en Puerto Rico, la mayoría de las mujeres que los realizan por otras razones que no tienen que ver con la protección de su vida ni con anomalías fetales del concebido. Y eso es lo que yo quería que quedara para récord. Por lo tanto, bajo esas circunstancias donde una mujer no está en riesgo de vida o muerte, ni de una incapacidad severa física, y donde tenemos un bebé que está vivo en el vientre, y que puede vivir fuera del vientre, nosotros estamos decididos a defender esas vidas humanas que son igualmente dignas y son igualmente valiosas. Ese es el espíritu y ese es el objetivo del proyecto del Senado 693. Les quiero hacer varias preguntas porque me gustaría conocer, a la luz del objetivo o el propósito del proyecto 693, cuál es la postura institucional, ¿no?, de sus organizaciones en torno al tema del aborto, para ver si de alguna manera en el camino existen posibilidades de que trabajando este proyecto, atendiendo las preocupaciones, pues se puedan dar pasos hacia adelante. Bueno, ustedes, y quiero preguntarle a cada una, ¿se consideran feministas? Y me gustaría que cada una responda. No sé cómo eso es relevante, pero por supuesto. Si no quiere contestar, me lo puede decir también. Entiendo que no tiene nada que ver con el asunto que nos trae hoy, pero sí, soy feminista. Tengo la misma respuesta y la realidad es que estamos aquí para responder preguntas relacionadas al proyecto, no para conocer otros datos personales de cada una de las compañeras que hay aquí. Muy bien. También me sumo a exactamente la misma finalidad y preocupa el hecho de tener una categoría personal cuando estamos aquí en carácter de representaciones de organizaciones. Muy bien. Le pregunto si son, ¿verdad?, si se consideran feministas, para saber, ¿no?, porque de ordinario cuando una persona se identifica como feminista alega, ¿no?, que está o que defiende de alguna manera los derechos de las mujeres. Y por lo que he podido escuchar de lo que ustedes han dicho, me gustaría saber, entonces, si ustedes consideran que ustedes están aquí en defensa de los derechos de las mujeres. Por mi parte y por parte de Profamilia, sí. Estamos aquí en defensa de los derechos de las mujeres. La realidad es que no le voy a responder a esa pregunta, pero no tiene nada que ver con las preguntas o el proyecto que estamos aquí discutiendo. No voy a contestar. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, presumo, ¿no?, que en efecto están aquí porque, por lo que han dicho en sus memoriales, porque entienden que el proyecto del Senado 693 atenta contra los derechos de las mujeres. Por lo tanto, la pregunta es totalmente relevante a la discusión que estamos teniendo e incluso a los propios argumentos que ustedes mismas han traído. Y yo quisiera hacer la siguiente pregunta. Preguntas que me parecen importantes para profundizar sobre las posturas que ustedes defienden. Imaginemos que estamos ante un escenario de aborto donde la madre no corre ningún riesgo para su salud. ¿Okay? ¿Qué diferencia existe entre defender la vida de un bebé por nacer, de una bebé por nacer, de 22, 24, 30 semanas de gestación,
Y pongo estas fechas porque el proyecto busca proteger precisamente bebés por nacer a partir de la semana 22 que están vivos y que ya pueden sobrevivir fuera del vientre, porque el proyecto busca proteger a los bebés en el vientre que son viables, y cuya madre quiere terminar con la vida de esa hija que está en el vientre. ¿Qué diferencia hay entre proteger la vida de esa bebé que está en el vientre, como queremos hacer con el proyecto del Senado 693, versus defender la vida de una mujer que está siendo amenazada de muerte por su pareja? Usted como feminista, y esta pregunta me gustaría hacérsela a Frances, ¿verdad? A Frances. Usted siente el deber de proteger la vida de ambas, tanto de la bebé por nacer, que está viva y que es viable, que ya puede sobrevivir fuera del vientre de su madre, que está saludable, cuya madre está saludable y que está siendo amenazada de muerte por un aborto, así como defender también la vida de la mujer amenazada de muerte por su pareja. Comparece, ¿verdad? Habla Frances Collazo. Sin duda, el derecho, ¿verdad?, reconocido a nivel internacional en cuanto a lo que es la concepción de la vida y en cuanto a lo que son los derechos de las personas, ¿verdad?, y las mujeres, siempre va a ceder. Uno no puede, o una no puede, ¿verdad?, desde esta posición escoger, garantizarle exactamente la misma calidad, extensión de derechos a un ser humano o un feto que está dentro del vientre de una persona, ¿verdad?, y de una mujer, como uno le garantiza la misma cantidad de derechos a una persona que está viva, que está, ¿verdad?, es una persona adulta o menor. En ese sentido, no se le pueden garantizar exactamente la misma cantidad de derechos porque van a chocar con los derechos de intimidad, con los derechos de vida, con los derechos de propiedad que puedan tener esa persona. Por consiguiente, esa decisión, ¿verdad? Y mi postura sería, esa decisión sobre qué hacer o qué no hacer con ese embarazo le va a tocar siempre a la persona que está cargando el embarazo. Un ente externo no puede, ¿verdad?, hacer sopesar ambas en el mismo nivel de categoría para poder entonces decirle a una persona que tenga que continuar un embarazo o no hacerlo. Ok, o sea que debo entender que para usted hay una diferencia entre proteger la vida de una niña en el vientre que está viva y que puede vivir fuera del vientre, saludable, y su madre saludable, y defender la vida de una mujer amenazada de muerte por otra persona. Para usted no es lo mismo por el mero hecho de que esa niña, esa bebé mujer, está dentro del vientre de su mamá. Esa es la única diferencia que usted puede presentar. Realmente, en este proyecto no se hace una comparación en la cual se tenga que trabajar, ¿verdad?, con unas mujeres víctimas de violencia de género. Son situaciones completamente distintas, ¿verdad?, en cuanto a los contextos. Ahora, se pueden unir si una mujer víctima de violencia de género está en necesidad de efectuarse una terminación de embarazo. Y ahí entonces yo podría entrar a contestarle que la decisión 100% va a corresponderle a esa mujer víctima de violencia de género. Y en el caso de una mujer plenamente saludable, que tenga una bebé mujer, desarrollo saludable, que tenga ya 24, 27 semanas, y esa madre que está saludable, no tiene ningún problema para su salud, sencillamente decidió en ese momento que no quiere asumir la maternidad, sin ninguna otra consideración. ¿Usted cree que usted, como defensora de los derechos de la mujer, entiende que debe protegerse en ese escenario específico a esa bebé que está en el vientre, que está viva, saludable y cuya madre también está saludable? Pues, con todo el respeto, ¿verdad?, que esta senadora merece,
en el momento en que ese caso ocurra, yo quisiera poder saberlo y poder entonces emitir mi opinión. Hasta el presente, todos los casos que yo he tenido conocimiento y que he visto han sido por abortos que han sido necesitados, ya sea por incesto, agresión sexual, por razones de salud o por razones de riesgo de vida. Así que en estos momentos yo no conozco de un caso, ¿verdad?, donde esa liberalidad que se le atribuye a la mujer pues esté siendo cierto. No lo conoce, pero sí es consciente que pudiese ocurrir, que no hay nada que lo limite de ocurrir en nuestro país. Usted personalmente no conoce, pero usted reconoce que en Puerto Rico no hay nada que impida que eso ocurra. Es decir, no hay nada que impida que una mamá saludable aborte, es decir, decida terminar con la vida de su bebé saludable por el mero hecho de que un día dijo, no quiero. ¿Usted es consciente que eso puede ocurrir, jurídicamente hablando, que es ilegal que eso ocurra? Que no hay nada que impediría que una mujer tome esa decisión en esas circunstancias. Senadora, pasa que en la experiencia, en el campo de las terminaciones de embarazo, no es la situación, o sea, no se da ese tipo de casos. Pero reconoce que pudiera darse. No sé, usted no conoce que se dé, pero reconoce que no hay nada que lo impida. Es la pregunta. Es que, en su facultad, ¿verdad?, de poder hacer las leyes, hacer leyes desde una hipótesis, ¿verdad?, y desde unas posibilidades que no están atadas a la realidad, pues es complejo. De mi parte, pues realmente no le puedo contestar la pregunta. Bien. Tal cual. El Bien, derecho pues, actualmente permite lo que se lleva a cabo. Correcto. El derecho actualmente, en nada actualmente nuestro ordenamiento jurídico no impide que ocurra un aborto en las circunstancias en las que yo se lo he descrito. Tal vez usted no lo conozca, pero no quiere decir que porque usted no lo conozca no se estén llevando a cabo. Ahora bien, continuamos entonces. Me gustaría esta pregunta dirigírsela a Proyecto Matria, ya que Proyecto Matria es un proyecto que abiertamente se identifica como un proyecto feminista. Y le pregunto en relación a las motivaciones para abortar. ¿Usted cree que debe haber alguna limitación? ¿El Estado debe regular la práctica del aborto tomando en consideración las motivaciones por las que una mujer aborta? El Estado debe garantizar los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. Esa sería mi respuesta. Por eso, quiere decir que para usted no debe haber ninguna limitación por parte del Estado en torno a la motivación por la cual una mujer se realiza un aborto. Esa es su respuesta. Estoy confundida si usted me está haciendo una pregunta o si usted está respondiendo a la pregunta que me está haciendo. Le estoy haciendo una pregunta y a su vez interpretando su respuesta para que usted me diga si es correcto o incorrecto. ¿Cómo usted puede interpretar una respuesta que no he dado? Usted me ha respondido y yo estoy, a la luz de su respuesta, explicando lo que usted ha dicho para que usted misma confirme si la respuesta que yo o la explicación que estoy dando sobre lo que usted ha dicho es correcto o no es correcto. Si no lo es, usted puede indicarlo. Le voy a pedir con mucho respeto que se dirija también a usted con respeto a la presidencia. Le voy a volver a hacer la pregunta nuevamente. Proyecto Matria se ha identificado como un proyecto feminista. A mí me gustaría saber si usted, como representante de Proyecto Matria en estas vistas, entiende que en cuanto a la práctica del aborto debe existir alguna limitación que tome en consideración las motivaciones por las cuales una mujer decide abortar, o si usted entiende que no debe haber limitación alguna en relación a por qué una mujer quiere abortar. Con mucho respeto a ambas comisiones por la forma en que se está dando la pregunta y que usted está dando su opinión para que yo reafirme su opinión y respetando sus creencias religiosas, yo no voy a responder esa pregunta. ¿Puede volver a repetir su respuesta para yo escucharla mejor? Bueno, está en récord. Por favor. Que con mucho respeto, como usted está haciendo una pregunta y se está respondiendo a sí misma, pues no tengo nada que responder.
le voy a volver a hacer la pregunta nuevamente para volver a hacer el ejercicio de buena fe, porque me parece a mí que la pregunta no tiene una respuesta todavía. La respuesta la estoy procurando de usted y voy a hacer esto nuevamente, intentando que podamos tener un diálogo respetuoso nuevamente. Me gustaría saber si usted entiende que debe existir o que se debe legislar para regular la práctica del aborto, limitando la práctica del aborto, tomando en consideración las motivaciones o las razones por las cuales una mujer decide abortar, ¿sí o no? Reafirmo mi contestación y no lo voy a responder porque ya usted previamente respondió la pregunta. Muy bien, pues que quede para récord que la ponente se ha negado rotundamente a contestar una pregunta totalmente válida para la discusión de la regulación del aborto en la etapa de viabilidad. Voy entonces a hacerle la misma pregunta. Senadora, adelante. Me parece que se está violentando el reglamento de la comisión, de las comisiones, de que no deben haber careo con las personas ponentes. Con todo el respeto, creo que eso es lo que está sucediendo, igual que sucedió con el señor secretario de Justicia. Senadora Rivera Lacén, no a la cuestión de orden. La presidencia de esta comisión está haciendo una pregunta y la pregunta no está siendo respondida. Que quede para récord que la ponente se negó a contestar la pregunta. Voy entonces a preguntarle a la ponente de la organización Pro Familia, Taller Salud, Tania, le pregunto entonces a usted, ¿usted entiende que el Estado, que el gobierno debe limitar la práctica del aborto tomando en consideración las motivaciones o la razón por la cual una mujer decide abortar? ¿O usted cree que sencillamente el gobierno no debe de ninguna manera cuestionar las motivaciones de una mujer que decide abortar? Yo voy a responder esa pregunta como mujer, como activista, como doula, como educadora prenatal y como mamá. No la voy a responder en mi carácter de Taller Salud porque tendría que tener una reunión con mi equipo para consultar una postura institucional que no ha sido previamente consultada. Pero mi respuesta sería, yo la dividiría en 3 partes. La primera parte sería que para mí es altamente preocupante la premisa de que hay que cuestionar las motivaciones de las mujeres para tomar decisiones sobre su salud. Subyace una creencia de que siempre son sospechosas y siempre, ¿verdad?, y requieren un tutelaje externo y no pueden decidir por sí mismas porque no son completamente sujetas, plenas de derecho. Son creencias bien problemáticas que sostienen sistemas de opresión que son los que nos mantienen en vulnerabilidad y en desventaja y en desigualdad. Eso dicho, le contestaría a la pregunta diciendo que el Estado debe legislar sobre datos y no sobre ejemplos hipotéticos, y sobre datos que puedan demostrar que hay un problema de salud existente. Estoy hablando obviamente de salud porque esto es una legislación que impacta a la salud. Hay otros problemas sobre los cuales el Estado puede legislar, pero en relación a este proyecto, si el Estado falla en demostrar un problema de salud pública existente que impacte negativamente a la población, pues no considero que haya nada sobre lo cual legislar, sean las mujeres o no las pacientes involucradas. Y sé que esa no es la pregunta que se me hizo, pero en el día de hoy es el aniversario del asesinato de Keishla. Y hacer una comparación sobre cuál vida es más importante en un día como hoy me parece bien desafortunado. Y como organización que trabaja protegiendo víctimas y sobrevivientes, personalmente me ofende.
Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias y qué bueno que hace ese comentario porque definitivamente este proyecto, que es el proyecto del Senado 693, busca proteger las dos vidas. En cambio, hay otros y otras que solamente quieren proteger una, la vida de la mujer, dejando a la suerte de la muerte a las criaturas que están en el vientre amenazadas por el aborto. Y precisamente, este proyecto no establece una jerarquía de valores entre la vida de la mujer o la vida del bebé en el vientre. Todo lo contrario, los equipara, porque reconoce la dignidad tanto de la vida de la mujer como la vida de esos niños que están en el vientre desarrollándose, que ya están vivos y que son viables. Así que, ¿qué mejor ejemplo que el que usted misma ha compartido hoy? De hecho, ¿qué mejor ejemplo para que nos preguntemos qué sentido tiene, si alguno? Y me gustaría preguntarle a usted, ¿usted está de acuerdo en catalogar como asesinato o como doble asesinato el asesinato de una mujer embarazada? ¿Está de acuerdo? Como se catalogó el asesinato, en este caso, de un caso tan terrible como el de la joven que usted misma ha mencionado. Bueno, yo no soy abogada, pero no me parece que ese fue el delito. El agravante de un asesinato a una persona embarazada es porque se reconoce una condición de vulnerabilidad en el embarazo como en otras condiciones de vulnerabilidad que agravan los delitos. Hasta donde yo tengo entendido, eso no es el delito por el que fue acusado el agresor. Yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué dijo? Con la pregunta que me hizo. Muy bien, pues vamos entonces a una próxima pregunta, porque me parece a mí que es un tema bastante delicado el de esa joven y no debe ser, ¿verdad?, discutido más en estas vistas. Pero usted trayéndolo a la discusión, pues aprovecho para decir que precisamente este proyecto lo que busca es proteger las dos vidas, las dos. Porque tanto la vida de la madre como la vida del hijo que está en el vientre deben ser protegidas. Y le hice la pregunta a tanto a usted como a su compañera de Proyecto Matria, que no estuvo dispuesta a contestar, sobre si ustedes entienden que el gobierno debe tomar en consideración las motivaciones para procurar para que una mujer se pueda procurar un aborto por diferentes razones. De hecho, en distintas jurisdicciones en Estados Unidos se prohíbe lo que se conoce como el aborto eugenésico, que es el aborto selectivo, es decir, cuando una mujer decide que quiere terminar con la vida de su hijo porque el hijo, por ejemplo, viene con determinadas características físicas o biológicas, como pudiera ser el sexo. Y hay jurisdicciones que prohíben abortar. Por ejemplo, si una mujer decide terminar con la vida de su hija porque esta es mujer. Y lo que quería era conocer si ustedes entienden que debe haber algún tipo de límites a las motivaciones, como pudiera ser, por ejemplo, el abortar o decidir abortar porque la mujer quiere un hijo varón y no quiere una hija mujer. Si ustedes entienden que eso es algo que es importante tomar en consideración, como se toma en consideración en otras jurisdicciones. Le voy a dar la oportunidad a la compañera de Mayra Díaz. Aborto libre, seguro y accesible. Yo creo que debiéramos aprovechar el espacio para, más allá de discutir posibilidades y escenarios fantásticos, reconocer que el 93% de los abortos ocurren antes de las 13 semanas. El 93% de las terminaciones de embarazo suceden antes de las 13 semanas. Yo creo que es importante contextualizar lo que sucede, porque es muy peligroso empezar a crear esta narrativa, ¿verdad?, fantástica de lo que pudiésemos imaginarnos.
y recomiendo aprovechar este espacio y esta discusión, circunscribirla al proyecto y reconocer que en la práctica actual de abortos no hay una crisis, un problema que amerite la intervención del Estado. Me parece, nuevamente, que no contestan las preguntas, pero bueno, ustedes darán las respuestas que ustedes mejor estimen. Mis preguntas son preguntas muy puntuales, son preguntas muy claras. Y la pregunta va dirigida porque precisamente en el proyecto del Senado 693, la única excepción para la práctica de un aborto después de la semana 22 sería poder preservar la vida de la madre cuando está en una situación de riesgo de vida o muerte, o su salud física en caso de una posible incapacidad severa. Por lo tanto, estamos hablando de las motivaciones por las cuales se procuraría un aborto. Y en el caso del proyecto de ley 693, esa sería la motivación única aceptada como excepción para el ejercicio del aborto. Por eso es que le estoy preguntando y le hago estas preguntas, porque lo que quiero saber es si para ustedes no debe haber límite alguno para la práctica del aborto basada en las motivaciones de la mujer. Por lo visto, y esta es mi interpretación de la respuesta o la decisión de no responder, es que piensan que no debe haber límite alguno. Entonces, vamos, si quieren aclararlo, con mucho gusto lo pueden aclarar. Sí, es bien importante que conste para récord que yo nunca di esa respuesta. Pues eso entonces, lo está estableciendo usted en base a lo que usted piensa y a lo que usted quiere que respondamos. Okay, que conste en récord que pues no hice esa respuesta. Pues que conste en esa no fue mi respuesta. Que conste en récord, y entonces le pregunto, aprovechando su aclaración directamente, ¿usted entiende que una mujer debe poder abortar por la razón que sea, la que ella estime necesaria? Yo creo que el Estado debe garantizar la seguridad de las mujeres cuando buscan servicios de salud. En eso yo creo. El asumir de nuevo estos escenarios y estas narrativas fantásticas que criminalizan y vilifican a las personas que buscan servicios de aborto es ofensiva, porque realmente las personas que conocemos los casos y las circunstancias en las que estas personas después de las 22 semanas recurren a buscar un proceso de aborto seguro no son tan superficiales como las que usted presenta, sino que son unos cuadros clínicos médicos de gran dificultad y bien onerosos para las personas que recurren a un aborto para salvaguardar su salud física y mental. ¿Y usted considera ofensivo que esta Asamblea Legislativa tenga un interés legítimo en proteger la vida de los bebés en el vientre que son viables y que ya pueden vivir fuera del vientre? Ese interés del Estado, ¿usted lo considera ofensivo o usted considera que es un buen interés? Realmente, senadora, yo considero ofensivo que se nos invite a deponer unas vistas y se nos trate de esta manera. ¿Cómo se le está tratando? Que no se nos está dejando contestar. Se nos están haciendo preguntas insidiosas, ¿verdad? Que responden a una narrativa, que responden a una intención de usted comprobar unos puntos que ya usted tiene bien determinados. Eso es ofensivo. Yo creo que debe estar para récord. Invito a cualquiera a que pueda ver estas vistas de principio a fin, para que pase juicio cada cual sobre sus expresiones. Ustedes solicitaron deponer en estas vistas y con mucho gusto se le concedió el espacio. Parte de estos procesos es realizar las preguntas que los senadores entendamos pertinentes en relación al tema y a la medida que se discute. Aquí en todo momento se le ha tratado a ustedes con el mayor respeto y yo continuaré haciendo mi trabajo, haciendo las preguntas que entienda necesarias, y si ustedes no las quieren responder, tienen todo el derecho de hacerlo y de decirlo para que conste para récord. Yo nuevamente me reitero en que aquí el trato debe ser respetuoso de ambas partes y me temo que en ocasiones puede ser
que no se esté llevando a cabo ese trato decoroso por parte de las expresiones que están haciendo. Ahora bien, vuelvo y le hago la pregunta con la solicitud expresa de que si no la quiere contestar directamente con un sí o con un no, me lo deje saber y así queda para récord. Y le estoy solicitando que me conteste sí o no, o de esa manera a esta pregunta. ¿Usted entiende que es ofensivo el interés legítimo del gobierno de querer proteger la vida de bebés por nacer que son viables y que ya pueden sobrevivir fuera del vientre de la madre? ¿Ese interés para usted es ofensivo o es bueno en sí mismo? ¿Es bueno en sí mismo, sí o no? Lo que pasa es que ofensivo, sí o no. Eso no tiene que ver con este proyecto. Bien. Con este proyecto, esto no es un proyecto de prematurez, esto es un proyecto que pretende inaccesibilizar el aborto para las personas que lo necesiten después de cierto número de semanas, que son 22 semanas, ¿verdad? Que se hace de una manera bien arbitraria y que ha quedado confirmado durante el día de hoy, a tal punto pues que se reconoce que estuvo inadecuado y se está reconsiderando en la práctica que es importante que conste que este proyecto iba a bajar por descargue y no se había pensado en vistas públicas, y mira, vemos que se ha tenido que reconocer que habían espacios inadecuados. Así que pienso que la pregunta no tiene que ver con el proyecto. Muy bien, pues que quede para récord que la ponente no quiso contestar, y además debo aclarar que la medida nunca estuvo en consideración para descarga y la medida se estaba evaluando en un trámite ordinario en el proceso legislativo, que también contempla la posibilidad de evaluar medidas a través de la solicitud de memoriales sin celebración de vistas, pero eso simplemente para que quede para récord. Pero familia, usted en su memorial alega que en Puerto Rico el consenso médico reconoce la viabilidad fetal a partir de la semana 23. En el memorial. ¿En qué? Si me puede decir qué parte, por favor. Sí. Déjeme buscarlo porque no lo tengo anotado con precisión. ¿No lo identifica? Si no, decretamos un receso en lo que lo encontramos. A menos que yo me haya equivocado de ponencia. Me temo que hay una equivocación. Ok. Muy bien, pero como no lo tengo ahora mismo anotado exactamente dónde está en el memorial, lo que le quiero preguntar, independientemente de si está o no está en su ponencia o en la de otra de sus compañeras, es lo siguiente. ¿Usted reconoce que si alegadamente en Puerto Rico el consenso médico sobre la viabilidad fetal es a partir de la semana 23? Bueno, yo reconozco que el criterio médico tiene toda la facultad para decidir caso a caso cuándo hay una viabilidad. Categóricamente no me puedo atribuir, ¿verdad?, decir que es un número de gestación particular. Bien, pero sí reconoce que la comunidad médica puede presumir la viabilidad como norma general a partir de un término en adelante. Bueno, la comunidad médica presumo que tendrá su oportunidad también de expresarse, ¿verdad?, en estas vistas, así que entiendo que ellos pueden llegar a consensos, por supuesto, en cuanto a las doctrinas científicas. Claro, y precisamente por eso es que
en diferentes jurisdicciones, pues se establecen diferentes consensos, ¿no?, sobre la viabilidad. Incluso la propia jurisprudencia federal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, hace 30 años atrás, en Planned Parenthood versus Casey, reconoció que en aquel entonces la presunción o el consenso médico era que la viabilidad se presumía a partir de la semana 23. ¿Ustedes han leído Planned Parenthood versus Casey? ¿Sí? Sí. Sí, pues en ese caso ya vemos que desde ese entonces se presumía la viabilidad desde la semana 23 y precisamente, de hecho, y años, ¿verdad?, unos años anteriores, en otro caso decidido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Webster, el tribunal determinó que era constitucional exigir que un médico, antes de realizar un aborto, realizara una evaluación de viabilidad desde la semana 20, antes de realizar un aborto, para que determinara si ese bebé por nacer era viable o no era viable, antes de realizar el aborto. Yo quiero preguntarle, ¿no?, y me gustaría preguntarle a cada una de ustedes si ustedes apoyarían un proyecto de ley que prohíba el aborto a partir del momento en que el médico establezca que hay viabilidad fetal, siempre y cuando la madre esté saludable en todos sus sentidos y el bebé esté saludable en todos sus sentidos. Es decir, en un caso, si ustedes apoyarían legislación, y aquí le hago esta pregunta porque recuerden que nosotros estamos discutiendo este proyecto porque estamos trabajando con el interés legítimo del Estado, reconocido por el Tribunal Supremo, para proteger la vida humana en el vientre. Ese es el objetivo del proyecto del Senado 693. Y yo lo que quiero saber es si ustedes apoyarían algún proyecto de ley que prohíba el aborto si una madre está saludable, el bebé por nacer está saludable, una vez el médico determine que ese bebé por nacer es viable. Y me gustaría que cada una de las organizaciones me conteste si apoyaría un proyecto de esta naturaleza. Bueno, en el caso de, ¿verdad?, de Profamilias, por primera parte, las nuevas guías de parte de la Organización Mundial de la Salud, que salieron de hecho este mismo año, en el 2022, recomiendan y establecen que los estados no impongan restricciones, ¿verdad?, y regulaciones en base a semanas de gestación. Así que en ese sentido, nosotras, ¿verdad?, nos vamos a dejar llevar siempre por las mejores prácticas médicas y por las mejores prácticas salubristas para poder atender, ¿verdad?, cualquier tipo de evaluación que se tenga que hacer. Y por segundo, estadísticamente, nuestra experiencia como una organización que efectivamente provee servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo terminaciones de embarazos, no hemos encontrado un caso donde se dé una mujer o una persona gestante enteramente saludable que esté en una semana, ¿verdad?, bastante avanzada de gestación y que por mera liberalidad así desee terminar su embarazo. Muy bien. Les voy a repetir la pregunta para el beneficio de los que están escuchando nuevamente desde este momento. Le estoy preguntando a cada una de las organizaciones, tomando en consideración que el objetivo del proyecto del Senado 693 es proteger la vida de los bebés en el vientre que ya son viables, a la luz del interés legítimo que tiene el gobierno de Puerto Rico, reconocido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de proteger esas vidas en el vientre que ya pueden sobrevivir fuera de él. Y le pregunto si su organización, o usted en representación de su organización, apoyaría una legislación que prohíba el aborto una vez el médico determine que ya el bebé es viable, siempre y cuando la madre no corra riesgo para su vida o integridad física. ¿Usted apoyaría, bajo esas condiciones que le estoy diciendo, apoyaría una legislación de esa naturaleza? No, y queremos explicar por qué. Ok. Primero, que el feto
no es bebé, es un feto y jurídicamente el feto no es persona, por lo tanto no tiene derechos. Eso es importante aclararlo. Segundo, con respecto a la viabilidad, en nuestro memorial nosotras somos enfáticas y citamos la NAF, donde nos establece que cada embarazo es distinto, ni el derecho ni la ciencia, ¿verdad?, definen la viabilidad como algo que ocurre en una edad gestacional específica, sino que depende de muchos factores, como la edad gestacional, el sexo, el peso al nacer, las intervenciones tecnológicas disponibles, que en Puerto Rico lamentablemente no existen. Así que queremos dejar eso para récord en nuestra respuesta. Muy bien. Le corresponde Mayra Díaz, Aborto Libre. Aborto Libre, Seguro y Accesible. Adelante. La coalición Aborto Libre defiende el derecho a la salud y a requerir de servicios de aborto seguros y accesibles tan pronto como se necesiten y hasta tan tarde como sea necesario. Así que la respuesta es no. Muy bien. Taller Salud. Nosotras en Taller Salud defendemos la autonomía y la autodeterminación de cada mujer a decidir sobre los procesos en su cuerpo, y sobre su pregunta específicamente del proyecto. Entiendo como que está haciendo una pregunta de un proyecto que no existe, no sobre este en particular. Yo diría que no puedo opinar sobre un proyecto que no existe. Bueno, pues fíjese que el proyecto del Senado 693 prohíbe el aborto en las siguientes circunstancias. Cuando hay un bebé viable que puede vivir fuera del vientre, y cuando la mamá no corre ningún riesgo de vida ni de incapacidad severa, ¿ok? Pero no me pareció que me estaba preguntando sobre el 693, porque sobre el 693 ya nosotras nos hemos expresado por memoriales y aquí presente. Le estoy estableciendo para que, ¿verdad?, para que pueda comprender mejor por qué la pregunta sobre ese proyecto imaginario, por decirlo de esa manera, que le estoy presentando. Y es porque para usted, ¿no?, como usted ha dicho, ese proyecto no existe. Y yo le estoy explicando la relación con el 693. Porque creo que son muy, muy similares. Si no, es que básicamente establecen lo mismo. Y no es tan imaginario como algunos pueden pensar. Por ejemplo, el proyecto del Senado 693, como le dije, prohibiría el aborto si el bebé es viable, es decir, que pueda vivir fuera del vientre, y si la mamá no está en riesgo de vida, muerte, ni de una incapacidad severa. En el proyecto del Senado 693, como ya he dicho, se va a aclarar el lenguaje para que quede claramente establecido que la presunción de viabilidad va a recaer últimamente en la decisión o el criterio médico. Por lo tanto, lo que quiero saber es entonces si ante un proyecto donde la viabilidad recaiga sobre la presunción del médico, sobre la determinación médica, y un médico determina, como pudiese ocurrir con el 693, el médico determina que ese bebé es viable y la madre no está en riesgo, si usted apoyaría que el Estado prohíba el aborto en esas circunstancias. Bueno, lo que sucede es que lo que está demostrado en datos, no solo en Puerto Rico, sino en otras jurisdicciones, es que prohibir el aborto lo que tiene es un efecto negativo sobre la salud de las mujeres en general, porque limita el acceso a un servicio esencial de salud. O sea que en datos lo que sabemos, ¿verdad?, es que prohibir el aborto crea un problema de salud que antes no había. Entonces, sobre este proyecto en particular, el 693, ¿verdad?, que es el que me voy a referir porque es el que he podido leer, pues ciertamente no, pues en Puerto Rico
No hay datos que indiquen que hay un problema de salud pública apremiante sobre el cual haya que legislar, todo lo contrario. Tampoco hay datos de que hayan un volumen de casos posteriores a la semana 22 que requieran una intervención de emergencia del Estado para garantizar algo que ahora mismo realmente no es un problema de salud pública que podamos decir que existe. Y tampoco hay datos de que las pacientes que están procurando o necesitando un servicio de aborto posterior a la semana 22 reúnan las características que usted menciona o presenten un cuadro similar al que usted menciona. Lo que sabemos por datos, por testimonios y por lo que los propios neonatólogos, que son 7 en Puerto Rico, y los especialistas indican es que todos esos cuadros presentan riesgos. Puede que no sean riesgos que usted considere, ¿verdad?, un riesgo para la salud física inminente, como está descrito en el proyecto, pero los riesgos a la salud mental son riesgos de salud. Bien, pues entonces debo entender, por su respuesta, a la luz del proyecto 693, que si un médico determina que un bebé en el vientre por nacer es viable, si un médico determina que ese niño por nacer es viable y la madre no representa ningún riesgo para su vida, o sea, el parto o dar a luz no representa ningún riesgo para su vida, ni el embarazo, usted va a entender que usted entiende que aún así, aunque el médico determine que la criatura es viable y que la madre no esté en riesgo, aún así usted entiende que no se debe prohibir el aborto en esas circunstancias. Bueno, la experiencia de nosotros es que esos casos no se dan de esa manera, pero yo le respondería que nuestra postura es una postura salubrista, y si prohibir el acceso a un servicio esencial de salud va a empeorar la salud integral de las mujeres en general, pues eso es una acción equivocada, va contra los intereses de las pacientes en realidad. Así que yo no puedo estar a favor de absolutamente nada que atente contra la salud de las mujeres, venga de donde venga. Bien, entendí su respuesta y pues obviamente pues pueden haber diferencias de criterio. Hay quienes entienden que en esos escenarios, como los legisladores que hemos presentado este proyecto, entendemos que en situaciones donde la vida de la madre no esté en riesgo y donde haya un bebé por nacer que esté saludable y que sea viable y que pueda vivir fuera del vientre, debe primar el interés legítimo del Estado de salvaguardar y proteger la vida humana que está en el vientre y que ya puede sobrevivir fuera del vientre. Bien, entonces, usted ha hablado de datos. Estos son los datos, y ha incluso hablado de que negarle en estos escenarios a una mujer el aborto pues va a complicar el escenario. ¿A qué datos usted se refiere? ¿Qué referencia usted está hablando? ¿Quiere que le dé unas fuentes? Sí, quiero saber si está citando alguna fuente, qué datos, ¿verdad? Si se refiere a algún estudio específico, incluso, ¿no? Cuando, y lo vuelvo y lo repito, cuando hablan de los datos del Departamento de Salud, pues yo creo que es importante reiterar que no tenemos el escenario real de lo que sucede con el aborto en Puerto Rico, y eso es importante recalcarlo. Pero cuando me habla de datos, ¿a qué datos se refiere? Bueno, de forma general, ¿verdad? Cuando yo hablo de datos, hablo de datos validados por la Organización Mundial de la Salud, por instancias de la ONU que tienen que ver directamente con la salud de las mujeres, datos de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico,
datos ¿verdad? de institutos de investigación internacionales como el Guttmacher Institute, ¿verdad? Cuando yo hablo de datos de forma general. Y de Puerto Rico, tiene, aparte de los escasos datos que tenemos del Departamento de Salud, ¿tiene datos de Puerto Rico? Bueno, le mencioné, ¿verdad?, que cuando hablo de datos me refiero por lo general a información que produce la Escuela Graduada de Salud Pública. Por eso yo hablo de los determinantes de salud y del riesgo de crear obstáculos a servicios esenciales de salud. También recientemente varias instancias han publicado datos sobre los escenarios de desastre. Puerto Rico lleva 5 años sobreviviendo escenarios de desastre continuos que crean barreras adicionales a las que ya teníamos antes de los huracanes Irma y María, los terremotos del sur y la pandemia. O sea, lo que quiero decir es que datos locales, regionales e internacionales hay infinidad. ¿Verdad? Si usted tiene mi memorial, tiene mis fuentes, y estoy segura que todo el mundo aquí tiene las fuentes específicas a las que nos estamos refiriendo cuando... Sí, tengo su memorial, lo que quería que para efectos de las vistas, pues usted entonces pues pudiera precisar. Pero a esos son los datos a los que me refiero, investigaciones formales de instituciones acreditadas que producen datos confiables. Muy bien, muchas gracias. Ahora voy a dirigirme a Aborto Libre. En su memorial, ustedes discuten un estudio que se llama Turn Away Study. Correcto. Para demostrar, ustedes utilizan ese estudio para ustedes demostrar que alegadamente al negarle un aborto a la mujer podría provocarle mayores condiciones negativas de naturaleza económica, social, emocional, entre otras. Sobre el siguiente estudio, le pregunto, ¿usted está de acuerdo conmigo en que dicho estudio no es específicamente sobre mujeres que se realizaron abortos tardíos, sino que comprende abortos en todas las etapas? ¿Eso es correcto? Incluye abortos en todas las etapas, incluyendo lo que usted llama como abortos tardíos también. Bien. ¿Quién llevó a cabo ese estudio? Es un instituto, compañera. Le tengo la referencia. Sí, si me puede buscar el nombre de la autora. Sí, la doctora Diana Green Foster. Bien. Un estudio longitudinal de 10 años, 1,000 mujeres. Sí. Y yo presumo, ¿verdad? Presumo que si usted utiliza las conclusiones de ese estudio es porque entiende que la autora merece un respeto profesional. ¿Correcto? Bueno, entendemos que la metodología del proceso y la información de la manera en que se toma brinda y arroja unos datos que deben ser considerados también. O sea, que la autora llevó a cabo un estudio que usted le da credibilidad, porque me lo está presentando como una referencia. Como una referencia para demostrar un argumento. Yo tengo que presumir que eso es así. ¿Correcto? Es una información que está disponible y que utilizamos. Que ustedes utilizan. Y que producto de un estudio que hizo la doctora en sociología, me parece, Diana Green Foster. ¿Usted conoce el estudio Who Seeks Abortion at or After 20 Weeks? ¿Quién se realiza un aborto en o después de la semana 20 de embarazo? ¿Conoce ese estudio? No lo conozco. No lo conozco. Pues mire, ese estudio, y me parece que esta información es importante compartirla también con ustedes y con el público en general, ese estudio concluyó que la mayoría de las mujeres que abortan en la etapa de viabilidad, que es la etapa bajo la cual estamos regulando en el 693, el estudio concluyó que la mayoría de las mujeres que abortan a partir de la semana 20 de embarazo lo hacen por otras razones que no tienen que ver ni con anomalías fetales, ni con situaciones de riesgo para la vida de la madre. Vuelvo y digo, ese estudio concluyó que la mayoría de las mujeres
que abortaban en la semana 20 o a partir de la semana 20, en la 22, en la 24 y por ahí en adelante, las razones por las que abortaban no tenían nada que ver ni con anomalías fetales, ni con situaciones de riesgos para su vida. ¿Usted sabe quién hizo ese estudio? Lo hizo Diana Green Foster, la misma autora del estudio que usted cita y que usted presenta en su memorial. Y ese estudio fue publicado por el mismo Instituto Gotchmark, se me olvida el nombre, que es un instituto claramente de activismo pro aborto. Así que le traigo esa referencia que usted misma ha traído, porque yo creo que pone sobre la mesa claramente por qué algunos legisladores, yo estimo que la mayoría, hemos decidido que es imperativo que se legisle para proteger la vida de los bebés en el vientre que están por nacer, que están vivos, que ya pueden vivir fuera del vientre, que son viables y que quieren ser abortados por algunas mujeres que no tienen ninguna condición de riesgo para su vida. Y nosotros entendemos que en ese balance de intereses, si se le puede llamar así, en circunstancias donde una mujer no está en riesgo, debe primar el interés legítimo del Estado de proteger esas vidas humanas que están en el vientre. Y yo le traigo la confusión de este estudio para que también se conozca esas conclusiones de esa autora que usted está citando en el estudio anterior, que de hecho para este estudio que yo le cito reconoce haber utilizado datos que utilizó para el estudio que usted citó, que se llama Turn Away Study. Por lo tanto, bajo esas circunstancias donde una mujer no está en riesgo de vida o muerte, ni de una incapacidad severa física, y donde tenemos un bebé que está vivo en el vientre y que puede vivir fuera del vientre, nosotros estamos decididos a defender esas vidas humanas que son igualmente dignas y son igualmente valiosas. Ese es el espíritu y ese es el objetivo del proyecto del Senado 693. Lo que pasa es que cuando se discute el tema del aborto, lamentablemente, en la inmensa mayoría de las ocasiones, se discute solamente desde la perspectiva de la mujer, pero no se discute detenidamente desde la perspectiva de lo que se aborta. Y lo que se aborta no es una bola de baloncesto, no es una camisa que uno decide ponerse, botar o regalar. Lo que se aborta es un ser humano en desarrollo vivo. Estamos hablando después de la viabilidad, de eso se trata el proyecto del Senado 693. Un ser humano vivo que ya puede vivir fuera del vientre. Lo que sucede es que tal vez lo que algunos no quieran decir de frente, sin tapujos, sin excusas, es que sencillamente hay personas que creen que aunque haya un ser humano vivo en el vientre que pueda sobrevivir fuera del vientre, y aunque la mamá no tenga ningún riesgo para su vida, aún así hay personas que creen que ese bebé sencillamente puede ser matado y que se le debe permitir a la mujer terminar con la vida de su hijo. Y un aborto, nosotras sabemos que un aborto implica terminar la vida de un feto vivo. Y para terminar la vida de un feto vivo hay que matarlo. Y aquí lo que estoy planteando es que precisamente la Asamblea Legislativa, algunos de sus miembros, tienen muy claro que en un escenario donde la madre no represente ningún riesgo, hay un interés legítimo
reconocido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos para proteger esa vida. Y por eso es que mientras algunos legisladores creen que la mujer saludable debe poder abortar bebés saludables, no importa en qué momento del embarazo y no importa por qué, habemos otros legisladores que creemos que sencillamente hay cosas que son extravagantemente inhumanas y que por lo tanto nos corresponde proteger la vida humana de esas criaturas en etapa de viabilidad. Muy bien. ¿Puedo añadir algo? Sí, adelante. Me comparten que ese estudio al cual usted, ¿verdad?, me acaba de presentar y hacer referencia, una de sus conclusiones es interesante porque indica que las prohibiciones en abortos después de las 20 semanas afectan disproporcionalmente a las mujeres jóvenes y mujeres con escasos recursos financieros que por una u otra razón acceden a estos servicios de una manera tardía. Sí, la conclusión en cuanto a eso es similar a la del proyecto, el estudio que usted misma citó. Pues se sostiene. La autora, en cuanto a ese aspecto, concluye lo que usted ha dicho. Lo que yo estoy trayendo a la atención suya es que la misma autora que usted ha citado como referencia para probar un punto es la misma autora que hace otro estudio utilizando algunos datos de ese estudio que usted citó para concluir que la mayoría de los abortos tardíos, que son los abortos que nosotros queremos prohibir en Puerto Rico, la mayoría de las mujeres que los realizan por otras razones que no tienen que ver con la protección de su vida ni con anomalías fetales del concebido. Y eso es lo que yo quería que quedara para récord.